Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 6 de enero del año 2025. Vamos rápidamente con la información más importante generada hasta el momento. Las vías disponibles para realizar un donativo a este programa y a su servidor son depósito a cuenta en BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago es a la cuenta 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Si realizas un donativo, puedes avisar a mi correo electrónico en h.rosales@gmx.us. Ayúdame a continuar con este programa, ayúdame a continuar con lo que venimos realizando de forma pública. Vamos entonces a continuar con este programa. Y hay muchas noticias el día de hoy. Antes que cualquier otra cosa, bueno, pues las noticias de rápido. Tengan un bendito 6 de enero de 2025. Yo les deseo que tengan este feliz día de Reyes Magos. Regala lo que hay en tu corazón únicamente. Pues bien, vamos a comenzar con pues algunas de las noticias más importantes generadas hasta el momento. En las últimas 24 horas hay varios temas que vale la pena comentar. Si bien no son exactamente ahorita de actualidad, son los temas más recientes que tienen mayor impacto. Es otra forma de sopesar la forma de organizar un programa noticioso, un programa de radio como este. Entonces nos vamos rápidamente con lo que teníamos preparado. Vamos con acontecimientos históricos de un día como hoy. Año de 1492, en Granada, España, los reyes católicos entran triunfalmente tras la rendición del líder musulmán Boabdil. Año de 1928, su santidad el Papa Pío XI rechaza cualquier tipo de propuesta ecuménica, es decir, unión, con sectas protestantes evangélicas, algunos dirían herejes, por considerarlas que estas propuestas son indecorosas, son falsedades, las califica como intrigas peligrosas con muy mala intención. Pues el contraste que hoy veríamos es al Papa Francisco dialogando con sectas que incluso ni siquiera son de carácter cristiano, pero bueno, dialogando. Nunca ha dicho el Papa Francisco que pretenda que los católicos se unan a una secta protestante. Año de 1996, en México se realiza por primera vez el denominado programa Juguetón, una campaña iniciada en diciembre de 1995 por el consorcio empresarial, por el grupo de empresas Grupo Salinas, con el fin de entregar juguetes a los niños de las poblaciones más marginadas de México, en el Día de los Reyes Magos, que es el día de la celebración de los Santos Reyes Magos. Se dice que son 3, por los 3 regalos que llevaron: oro, mirra e incienso. Oro porque es rey, mirra porque era hombre mortal e incienso porque es Dios. Y el humo del incienso es el símbolo de las plegarias de los santos que se elevan al cielo. Bueno, pues con esta información tan importante de nuestras tradiciones, vamos a comenzar con los temas realmente importantes. Todo es importante. Vamos a empezar con los temas, pues digamos, más escandalosos, ¿no? Porque en cierta forma aquí en este programa lo que nos gusta es enterarnos, estudiar qué es lo que está ocurriendo en el país y que en otras partes nadie te lo va a contar. Por eso es muy importante que me ayudes a continuar con este programa. Vamos entonces a iniciar con esto. En Tamaulipas acusan al gobierno morenista de
el gobernador de allá, Américo Villarreal, de utilizar aerotaxis. Particularmente se habrían adquirido 2 aviones del modelo Epic Aircraft E-1000GX, que estarían valuados en más de 3.8 millones de dólares, entre 3.8 y 4.4 millones de dólares. Renuncia el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, caracterizado por su militancia en el movimiento LGBT y pro aborto. La crisis de gobierno para Justin Trudeau se veía desde hacía varios meses, cuando ganó la elección presidencial Donald Trump el 5 de noviembre y cuando Trudeau se vio obligado a despedir a su secretaria de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, que esta señora pues está vinculada a George Soros, y a despedir a 8 de sus ministros. Trudeau ha participado o tiene al menos responsabilidad en delitos con China comunista, como el reetiquetado de mercancías chinas como si fueran canadienses para poder entrar con el Tratado de Libre Comercio a los Estados Unidos. También se sabe que Canadá ha colaborado con los cárteles de la droga mexicanos a través de influencers como Jasper, que ya fue asesinado en Sinaloa por cierto, pues ingresando una cierta cantidad de drogas a través de territorio canadiense. Ha sido un punto de acceso a las drogas también Canadá, de las drogas mexicanas por territorio canadiense. Reflexionaba, por tanto, que si Canadá es un país más poderoso e importante que México, y que los delitos que pues ha cometido Canadá con relación al narcotráfico son menores en comparación a los delitos cometidos por el gobierno de Sheinbaum, pues hay más razones para pensar que Claudia Sheinbaum en los próximos días podría renunciar. Digo, si está renunciando Justin Trudeau, ¿por qué no podría renunciar Claudia Sheinbaum, que incluso pues ha cometido el error de respaldar las amenazas de López Obrador, diciendo que si Donald Trump le pone un dedo encima a los narcotraficantes, que ellos van a impulsar alzamientos armados en defensa de los criminales productores de droga, asesinos de mujeres y niños. A ese grado llega la alianza criminal entre López Obrador y los grupos del narcotráfico. Pues yo creo que Claudia Sheinbaum podría ser destituida en los próximos días. Vamos a escuchar la nota tal y como la hemos redactado. Renuncia a primer ministro de Canadá Justin Trudeau, caracterizado por su militancia LGBT. La crisis de gobierno para Trudeau se veía desde hacía varios meses atrás, cuando ganó la elección presidencial de Estados Unidos Donald Trump el 5 de noviembre y cuando ordenó despedir a sus 8 ministros. Trudeau ha participado o tiene al menos responsabilidad en delitos con China, reetiquetado de mercancía china, y los cárteles de la droga mexicanos, al ser su país un punto de acceso a Estados Unidos. Reflexionaba que si Canadá es un país más poderoso e incluso importante que México, y considerado que los delitos de México, es decir, el gobierno de Sheinbaum, son millones de veces más graves que los delitos de Justin Trudeau, entonces con más razón Sheinbaum debe renunciar. Trudeau es marioneta de la élite enemiga de Trump, pues cuando y con más razón en México podría renunciar Sheinbaum, que ha cometido el error de incluso respaldar las amenazas de López Obrador de ordenar un alzamiento armado en defensa de los grupos criminales de la droga. Yo creo que es probable Sheinbaum será retirada del cargo de presidencia. Se lo merece por burlarse de millones de asesinatos y burlarse diciendo que en México no se hacen drogas. Venden combustible mexicano robado cada 100 metros en la calle. Hay más de 200 puntos de venta ilegal en la autopista México-Querétaro y venden más barato que las gasolineras, pero pueden ocasionar daños a los autos. Hasta en 14 pesos el litro de Magna. 16 pesos el litro de diésel. Felicidades a la redacción de Reforma. De modo que si Sheinbaum dice que la gasolina no aumenta, es porque les estaría recomendando comprarle a los narcos. Fíjese cómo es que, por ejemplo, esta gasolina sería más o menos el precio que tendría si Claudia Sheinbaum hubiera renunciado a estarle robando a los mexicanos 7 pesos por litro de diésel y gasolina en el IEPS. Si ella dejara de cobrar ese impuesto, que antes, cuando era oposición, criticaba severamente los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, que por qué cobraban ese impuesto, si ella renunciara hoy a eso, que tanto criticaba antes y que les exigía renunciarlo, pero ella no quiere renunciarlo, pues entonces la gasolina sí bajaría de precio.
Ahora, ¿qué pero va a poner? Porque pues Morena tiene, aunque sea de forma ilegal, la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados. Así que técnicamente podría muy fácilmente bajar el precio de las gasolinas y el diésel. Pero pues ella quiere ese dinero, ella quiere robarse esos 7 pesos. Entonces le sigue echando la culpa a Calderón. Ve Calderón, ve Enrique Peña Nieto, lo que me haces hacer, me haces seguir robando como tú lo hiciste. Ahora es la acusación absurda de Sheinbaum. Seguimos. En Tabasco, mire, lamentablemente aumentó a 7 el número de personas asesinadas, 3 heridos en el ataque a un bar conocido como la Casita Azul, Tabasco, gobernado por el partido Morena. El gobernador morenista Javier May, quien está vinculado a la corrupción de los hijos de López Obrador en obras públicas, intentó minimizar la grave situación de inseguridad en el estado de Tabasco. Incluso dijo que a inicios de 2024 había sido peor. Claro, quería echarle la culpa al anterior gobernador. Y el problema siguió creciendo. El anterior gobernador, por cierto, que ahora es funcionario del gobierno corrupto de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues el problema siguió creciendo, porque cuando ignoras un problema, este puede seguir creciendo, siguió escalando, hasta derivar en la masacre de la Casita Azul, donde hay 7 personas sin vida. Y yo no voy a transmitirles las imágenes, pero si quieren verlas, están disponibles en internet las horribles imágenes de la masacre de los cadáveres que se pueden ver en el piso, ensangrentados con luz neón del mismo bar. Un bar que por cierto tenía iluminación azul. Bueno, pues esta masacre es uno de los resultados de tratar de ignorar lo que ocurre en nuestro país. Circulan imágenes en redes sociales horrorizando a millones de mexicanos y personas extranjeras en todo el mundo. Porque únicamente podemos horrorizarnos, ¿no? En Tabasco se reportaron 11 asesinatos violentos este fin de semana en varios ataques en un estado gobernado por el partido Morena. Dólar supera los 21 pesos con 15 centavos por culpa de reformas de López Obrador que destruyen el Poder Judicial. Desde que Morena pues anunció que había ganado la mayoría o la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y que tenía prácticamente todo arreglado para tener la mayoría calificada en la Cámara de Senadores, el dólar estadounidense se disparó y el peso mexicano cayó. México, Sheinbaum reafirma su protección a los narcotraficantes. Dijo que para que exista seguridad se necesita honestidad, pero nunca habrá mano dura con los criminales. Con burlas, Sheinbaum dijo que el tema de justicia de los mexicanos ya se está trabajando y que su gobierno no lo puso ningún grupo de poder. Cuando existen informes de que fue financiada su campaña por el Mayo Zambada. Hoy lo destaca el Universal. Su campaña fue financiada por el Mayo Zambada. Se dice que a través del líder de la Unión Ganadera, Faustino Hernández, que fue asesinado el 30 de septiembre, el último día de gobierno de López Obrador. ¿No son acaso ofensivas las palabras de Claudia Sheinbaum? Pareciera que ella cree que la honestidad es dejar matar a las personas por parte de los narcos, dejarlos hacer lo que ellos quieran. ¿Qué cree que es la honestidad? ¿Dejar todo en impunidad? ¿No castigar a los que cometen delitos? Parece ser que eso es lo que cree Claudia Sheinbaum que es la honestidad. Cuando la honestidad, si ella fuera honesta, es hacer cumplir la ley. Eso es la honestidad. Yo no sé qué pretenda ella con esta clase de expresiones tan, si se me permite la expresión, tan estúpidas, tan imbéciles, decir que es honestidad no pegarle a los narcos. Yo no le hago nada a los narcos, yo dejo que los narcos roben y maten porque eso es la honestidad, dice Claudia Sheinbaum. En la edición del domingo el Universal destaca a la obesa Micaela Cabañas titulada Vida de represión y lucha. Ella es hija del asesino, ladrón, secuestrador y terrorista Lucio Cabañas, parte de la escuela social comunista. Yo no creo que merezca una página del Universal. Pues la verdad es que ese título, qué mal queda el Universal al decir que la vida de Micaela Cabañas es una vida de represión y de lucha. Es una vida de vivírsela sin trabajar, de ser una parásito, de tratar de cobrar y lucrar con la imagen de su padre, que fue un ladrón, asesino, terrorista, secuestrador y quién sabe cuántas otras cosas. Pero bueno, ya saben que aquí en México, de que se inventan que son activistas sociales, quieren vivir de extorsionar. Y obviamente que hay gobiernos corruptos, como el de López Obrador, como el de Claudia Sheinbaum,
que sí que le dieron dinero pues para inventarse esto de los movimientos sociales y seguir fomentando el odio. Zonas violentas de Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Estado de México y Puebla tienen poco tránsito según reportó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Pues sí, ni modo que transiten por ahí para que los asalten, para que los asesinen, para que los secuestren, pues no. Hay poca circulación por ahí. Vamos con nuestra siguiente nota. Advierten incertidumbre y retroceso por narcoelección de jueces ordenada por López Obrador y ejecutado esto el capricho de López Obrador por el partido Morena con una mayoría calificada ilegal en el Senado. Indica la organización conocida como estrategia electoral. Pues sí, porque no hay certidumbre, eso es lo que ellos dicen, ¿no? Lo que resulte de esas elecciones, primera, ni va a ser justo, ni van a ser los mejores perfiles de jueces, ni tampoco es la voluntad del pueblo porque le quitaron recursos y por tanto la elección está mal. Ahora, desde el proceso de selección de los candidatos se hizo por parte del partido narcotraficante Morena, quienes le cerraron el paso a todos aquellos jueces que son enemigos, vamos a decir, de López Obrador por no cumplir sus caprichos. Además que hay muchos jueces que dijeron, nosotros no nos vamos a prestar a una degradación como esta, somos licenciados en Derecho, somos jueces de carrera legal, ¿no? ¿Cómo se llama? De carrera jurídica. Detienen a un tercer implicado en el asesinato del magistrado Román Pinzón en Acapulco, Guerrero, gobernado por Morena, y las masacres criminales y cárteles de la droga. Pues sí, qué bueno que lo hayan detenido. Ojalá que sí sea el responsable, pero de todas formas nadie le va a regresar su vida al magistrado. Y por qué lo mataron tampoco se nos ha aclarado, quiero decir, no se nos está aclarando. Lo mismo es que, por ejemplo, el periodista mexicano Ciro Gómez Leiva ya incluso huyó a España. Desde allá hace su programa porque las amenazas de muerte en su contra siguen. Debido a que el BART dijo que personas muy poderosas habían ordenado su muerte y que él ni siquiera las conocía. O sea, él no dijo quién le ordenó matar a Ciro Gómez Leiva. Entonces, pues hay muchas personas que son perseguidos políticos, no les queda más que huir e irse a otros países. México, tercer lugar en asesinato de niños. En Quintana Roo matan una niña y un hombre. Un sujeto usó la niña como un escudo humano en Cancún. Una noticia muy desagradable. En México, pues sí, somos el tercer lugar en asesinato de niños, aunque por ejemplo TikTok pues ha intentado sabotearme diciendo, ¿sabes qué? Eso que estás diciendo no es cierto. Bueno, es que no lo digo yo, lo dicen especialistas, lo dicen distintas fuentes que han hecho el análisis. Dice, pues bueno, pues eso no es cierto, es información falsa, o al menos aquí no vamos a tolerar que digas esa clase de cosas. Yo encuentro muchas personas que dicen verdaderamente cosas aberrantes, disparates, cosas que no tienen ningún sustento, y ellos perfectamente les permiten decirlas libremente. Entonces sí es un sesgo por parte de TikTok, que es una empresa del Partido Comunista Chino, de censurarme a mí en particular y a todos los que hablamos de temas realmente importantes, lacerantes para la sociedad mexicana. ¿Cuál es el primer lugar de niños asesinados en el mundo? La Franja de Gaza, por los ataques de Israel y por los ataques de Hamas. El segundo lugar es Siria, pues en la lucha, en la guerra contra el dictador Bashar al-Assad, las fuerzas rebeldes también varias veces asesinaron niños. El régimen de Bashar asesinó también muchísimos niños con sus ataques. Y en tercer lugar es México, porque existen los ataques de los narcos y los narcos hacen esta clase de cosas. ¿Qué quiere decir que utilizaron a una niña en Cancún, Quintana Roo, como un escudo humano? Pues que un sujeto era perseguido por unos delincuentes que iban a matarlo y él utilizó la niña, pero también un hombre. Un hombre y una niña fueron asesinados en Quintana Roo precisamente por una situación de estas, una persecución criminal. No hay justificación para que ocurran esta clase de cosas en México. No somos el paraíso que diariamente quiere recetarnos en dichos Claudia Sheinbaum. Vamos con nuestra siguiente nota. México, pronto en quiebra Mexicana de Aviación, que es una empresa subsidiada con dinero robado a los mexicanos por el gobierno de Sheinbaum, se vio obligada a cancelar 8 rutas aéreas. No crean que cuesta poquito, los aviones están rentados y salen en miles de millones de pesos. Y resulta ser que pues le cancelan 8 rutas aéreas, se queda con 10. Esas 10 siguen costando miles de millones de pesos. Y todo porque
Mexicana de Aviación se crea como una forma de enviar sobornos a la élite del ejército mexicano, para tener contentos a los narcomilitares. El Papa Francisco dijo que cree que el acoso escolar prepara a los niños para la guerra, no para hacer la paz. Pidió a padres y maestros prepararse para combatirlo. Esto lo dijo después de denunciar que en el mundo hay 255 millones de niños que no están estudiando ni el nivel básico. No, y aunque estén estudiando el nivel básico, si están estudiando cosas como son el odio de clases, como es el caso de los libros de texto mexicanos, pues vale más que cambien a sus hijos a educación privada o que hagan homeschooling, que estudien en su casa. No sé por qué lo decimos en inglés. Escuela en casa, vamos a decir. Nosotros no usamos anglicismos. Entonces, pues ahí tienen, o sea, son las vías con las cuales uno puede oponerse a que pues los niños sufran abusos también, podría ser. Ahora voy a decir algo. Eh, pues en la vida esta clase de cosas ocurren finalmente, ¿no? Entonces, algunas veces creo que los niños sí debieran de tener contacto con pues esas realidades, ¿no? Convivir con más o menos con niños de su edad. En determinado caso, yo he pensado que a lo mejor y a ciertas edades y en ciertos lugares donde sí hay mucha violencia, pues no estaría bien que los niños convivan con los hijos no es discriminación, de alcohólicos o de ladrones, pues sí sería procurar otro contexto. Pero póngase usted a pensar. Estamos hablando de personas de bajos recursos que obligadamente tienen que darle esa clase de educación a sus hijos. Vamos entonces con otras cosas. Es una lástima que pues nuestros educadores no estén capacitados para atender esta clase de situaciones. La exigencia del Papa Francisco me parece muy acertada, sobre todo en un contexto de tanta apología de la violencia en todos los medios. Digo, no me refiero a que las series de televisión o los programas, me refiero concretamente a la realidad. Si es terrorismo los cárteles de la droga mexicanos. Aunque las organizaciones internacionales corruptas han intentado por todos los medios evitar dar una definición internacional de lo que es el terrorismo, sí hay conceptos generales que se pueden usar para definir como terrorismo a los cárteles de la droga ligados a Morena. Los terroristas pueden tener motivaciones políticas o simplemente criminales y económicas. Sí, ¿no? O sea, pueden ser variedad de grupos, variedad de finalidades. Por ejemplo, pueden haber grupos terroristas que sean de carácter racista, como fueron los Panteras Negras, o como son los Cabezas Rapadas, que son neonazis. Bueno, ellos se dicen neonazis, los nazis dicen que no, ¿eh? Los nazis rechazan a los Cabezas Rapadas porque son alcohólicos y algunos hasta son homosexuales. En el caso, por ejemplo, hay otros grupos extremistas como el KKK de Estados Unidos, que son grupos que sí han rayado en el terrorismo. Ahora ya se han moderado, ¿no? Pero son grupos evidentemente subversivos y que tienen finalidades políticas. Primera, podemos encontrar en todas las organizaciones terroristas que violan derechos humanos de forma sistemática, reincidente, periódica e incluso diaria. Dos, son organizaciones cuyos recursos son ilícitos y no ilícitos, o sea que son legales, para mantenerse en la comisión siempre de delitos graves, ¿sí? Cuando tienen negocios aparentemente lícitos es porque lavan dinero, solamente por eso. Nuestro siguiente punto, que sería el 3, aquí hay un error con la numeración, buscan el dominio político de una nación o influirla de modo que anulan el ejercicio de la democracia y el funcionamiento de las instituciones. Eso es lo que nos está pasando. Ya el narco pues manipula las cosas de tal forma que incluso los candidatos que están, sean de los tres partidos, algunas veces pueden ser de ellos o amenazados por ellos. 4. Realizan actividades ilícitas organizadas, que se tipifican dependiendo del Código Penal o de la ley federal como delincuencia organizada. 5. Amenazan la paz nacional. Todo el tiempo, ¿no? Que haya balaceras, que secuestren, que haya levantones, que haya descuartizados, hieleras con cabezas, como lo que me pasaron el fin de semana y no lo incluí pues ahora en este programa porque pues hallaron como 6 cuerpos decapitados allá en Sinaloa y los criminales ya se están grabando.
Eso no lo puedo poner en este programa por las políticas de la empresa, por las políticas de la red social y por respeto también a la audiencia. En paz descansen estas personas, fueron decapitadas, lo que sería lo mismo ver a terroristas del Estado Islámico decapitando personas. Realizan actividades ilícitas, organizadas, amenazan la paz nacional. Nadie puede decir que podemos vivir en paz cuando vemos a los narcos destruyendo las cámaras de videovigilancia en Sinaloa, ¿verdad? 6. Amenazan la seguridad internacional, dado que es un problema enorme. Sí, la exportación de toneladas de fentanilo, de coca, de metanfetamina, pues matan a más de 300.000 personas en los Estados Unidos, ocasionan miles de muertos aquí en México por balaceras, por consumo, etcétera, etcétera, y en otras partes del mundo también se consume su veneno. Entonces, no podemos decir que eso no afecta a la seguridad internacional. Claro que afecta a la seguridad internacional. 6. Recurren a utilizar esclavos y rehenes. Es bien conocido que los cárteles de la droga mexicanos tienen eso. También los utilizan a veces como escudos humanos. Recuérdese cuando fue el Culiacanazo, que ayer precisamente en las efemérides estábamos recordando eso. Ayer en las efemérides se cumplió pues ya 2 años, sí, 2 años de que fue detenido Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, y se dio pues un enfrentamiento en el que hubo más de 20 personas que fueron asesinadas porque los narcos estaban diciendo que lo tenían que liberar. Usan escudos humanos. La primera vez se justifica o intentó justificar López Obrador que tuvo que liberar a Ovidio Guzmán en 2019 porque dijo que tenían de rehenes a todos los habitantes de Culiacán. 7. Reclutan jóvenes. 8. Usan explosivos contra civiles. Sus operaciones ponen en riesgo millones de habitantes. Utilizan drones bomba y utilizan autos bomba, por más que lo niegue Omar García Harfuch. 9. Extorsionan civiles como otra forma de dominio territorial. 10. Comercian sustancias nocivas. 11. Pueden cometer cualquier ilícito que les genere un ingreso para seguir con sus operaciones. 11. Realizan actividades clandestinas. No son avaladas por ninguna autoridad oficialmente, por más que Rocha Moya intenta darles legitimidad. 12. Realizan ataques contra la policía, contra el ejército y contra gobernantes legítimos. Y esta es la más importante que yo creo que define el terrorismo. Pongan atención, es la número 13. Organizan ejércitos o se organizan como ejércitos en organizaciones paramilitares. Ustedes ya vieron los uniformes del cártel de Sinaloa, color caqui militar, color camuflaje verde. También utilizan autos, ropas, blindados. Utilizan armas, como por ejemplo el rifle Barrett, que superan por mucho a las armas utilizadas por el ejército mexicano o que son armas de uso exclusivo del ejército mexicano. Creo que esto es lo que define el terrorismo. También Mexicano. se me ocurre 14. definir a la organización terrorista por el volumen. ¿Sí? 30. Hablamos de que el cártel de Sinaloa tiene 30.000 hombres, digamos en Sinaloa, y en el territorio mexicano podrían ser otros 30.000. Un ejército de 60.000 hombres armados, más o menos con capacidades de ataque, y que reciben órdenes de un mismo mando. Ahorita se fracturó, pero recibían órdenes de un mismo mando. Sí es terrorismo. Sí es una organización terrorista, porque lo que aspiran es a constituirse como una fuerza militar. Así que no hay a dónde hacerse. Es terrorismo, y lo que yo le recomendaría a Donald Trump es, a lo mejor, a algunos de estos puntos, tomarlos para hacer una ley que defina bien lo que es el terrorismo, para que no se empiece a poner problemas de que si es o que si no es. Claro que es terrorismo. Porque no es una cosa de un día ni de dos. Además, son organizaciones persistentes. ¿Cuántos años creen que tenga el cártel de Sinaloa? Si el Mayo Zambada lo lideró como tal durante 5 décadas, son más de 50 años. Y podría existir, si no se le hace algo, otros 50 años, libremente y fácilmente. Vamos con nuestra siguiente nota, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Y continuamos con la información más importante en este programa que lo hemos construido todos juntos para pues llevar un punto de vista distinto, más directo, más claro, más ameno.
Eso es a lo que aspiro. Donativos. Aportaciones económicas al programa sin monto mínimo. Vías por las cuales puedes realizar tu donativo. Depósito a cuenta BBVA 045 540 46 22. Depósito a cuenta en Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. Depósito a cuenta en Mercado Pago STP 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Recuerda que todas tus aportaciones económicas ayudan a sostener y mejorar este programa. h.rosales@gmx.us. Bueno, y después de este anuncio que es realmente tan importante contribuir económicamente al desarrollo de esta transmisión, para que mejore la calidad, para que pueda hacer cosas incluso más interesantes, tener ilustraciones, tener video, para poder complementar la información, que aún así yo creo que este programa, en esencia, como programa de radio, es ya lo suficientemente bueno en cuanto a verificar el mensaje, que por eso tengo su preferencia. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar. Ex cuñado del expresidente de México, López Obrador, de nombre José Eduardo Beltrán Hernández, alias Chelalo, cobró 22 millones de pesos entre el año 2019 y 2024, ocupando el cargo supuestamente de asesor de Pemex. 22 millones de pesos. Y es que no solamente era su sueldo, sino que el señor también facturaba a partir de lo que supuestamente el gobierno tenía que destinarle a su oficina. Es un enorme fraude. Enorme fraude contra México, uno más de la familia de López Obrador. ¿Y se acuerdan que decían que no iba a haber nepotismo, que no había de ninguna forma favoritismos, amiguismo? Pues aquí está la prueba de que sí lo hay. Y lo hay pero realmente con mucho. Porque hay que recordar que, por ejemplo, los primos de los hijos de López Obrador, uno de los primos de los hijos de López Obrador ocupa el cargo de la dirección de la Profeco. Y ahí gana también las millonadas de pesos. Y además López Obrador pues le dio contratos millonarios a sus hijos. También le dio contratos a su prima Felipa Obrador. Entonces, pues esto es imperdonable, ¿no? Es completamente imperdonable porque los que decían que denunciaban a los otros pues resultaron ser más ladrones que todos los gobiernos anteriores. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra información. El debate domingo, la violencia cobra la vida de 7 hombres en Culiacán. Gobernador se burla, quiere que le aplaudan porque pavimentó una calle gastando 27.3 millones de pesos en el Renato. Quiere que le aplaudan eso, pero pues es que el problema es otro. No es la falta de calles pavimentadas. Un cadáver puede caer en una calle sin pavimentar lo mismo que en un terreno pavimentado. Y ese es el problema que tiene Sinaloa. Ahora, con los conteos del sábado, del domingo, pues tengo que hacer la suma. Pero ya estamos hablando de que Sinaloa está a punto de superar los 1000 asesinatos en estos últimos 3 meses en la guerra entre los Chapos y los Mayos. Tengo que hacer la sumatoria, no quiero darles una cifra como tal, pero la última vez hablábamos de más de 980 asesinatos en Sinaloa y 740 personas desaparecidas o que fueron levantadas. Ya no son esas cifras, ya es mucho más. Hay que actualizar las cifras. 1 de 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 1 de
Identifican 33 de 52 delincuentes porros en bachilleres. UNAM, IPN y bachilleres organizando un mapa de riesgos en Estado de México, Ecatepec, Naucalpan, Neza, Nezahualcóyotl, Tecámac y Tlalnepantla. Pues la UNAM no quiere hacerles nada porque por lo general los porros trabajan para el partido narcotraficante Morena y para otras mafias políticas, y entonces no hay forma, o bueno, ellos creen que no hay forma de combatirlos porque finalmente los van a dejar en libertad, a pesar de que pues hace poco participaron en un homicidio en Naucalpan, particularmente los porros. Entonces, pues esa gente que vive, les pagan por estar ahí, por tronar materias, por estar siempre dentro de la institución, por ser unos fósiles ahí dentro de la institución, pues van a seguir. Lamentablemente esto de los porros van a seguir, y luego algunos de estos porros se convierten en políticos, como fue el caso de la corrupta Claudia Sheinbaum, de su esposo delincuente, de su amante delincuente, Carlos Imaz, y también de Martí Batres, que Martí Batres ni siquiera estudiaba en la UNAM. Acuérdense de eso que les comentó, él ni siquiera estudiaba en la UNAM y sí la secuestraba. Vamos con la siguiente. Mercado negro. Esta nota es bien importante porque puede ser el origen de muchas actividades del narco. La Secretaría de Salud, que es actualmente encabezada por el doctor Kershenovich, que es un judío ligado al Big Pharma, dice que no sabe qué ocurre con las medicinas caducadas en los hospitales de México. Son más de 200 millones de piezas que se pierden año con año. 200 millones de piezas que son químicos de muy difícil elaboración o de muy difícil acceso y que se tiran simplemente a la basura, nos quiere hacer creer la Secretaría de Salud. Tiene que haber una ley, pero dicen que las leyes no abarcan tanto, o sea que las leyes no les exigen saber qué es lo que ocurre con todos estos medicamentos, con todas estas piezas de medicamentos, pero díganme si no creen que esto se puede también prestar para elaboración de otros químicos. Por supuesto que sí. Tormentas invernales suspenden vuelos y abruman a Estados Unidos, al Reino Unido y Alemania. Por cierto que en México se han estado registrando lluvias. Vamos con nuestra siguiente nota. Morena quitó el dinero para la narcoelección de jueces, deja sin los recursos necesarios a 15 entidades de la República Mexicana, a 15 estados. Esto lo hacen obviamente para garantizar el fraude, el narcofraude, y que queden jueces afines a Morena y a grupos delictivos. No quiero ser fatalista, pero parece ser que es el fin de la justicia, porque además que Morena pretende con esta reforma eliminar muchos de los tribunales o de los juzgados de especialidad. Si antes era difícil acceder a la justicia, ahora lo será más, porque ya no va a haber juzgados especializados. O sea, quieren que un mismo juzgador conozca de todo. Es como si a mí me dijeran, oye, pues ahorita tienes que recitarme el código fiscal, y luego me preguntan una cosa de penal, y luego me preguntan una cosa de civil, de mercantil, y luego me preguntan una cosa que haga un proceso de amparo. Oye, espérame, yo me especializo en una rama, yo conozco de una rama, no conozco ningún licenciado en Derecho que conozca todas las ramas. Todas las ramas del derecho, se volvería loco, y todas las reformas tampoco las conocen. Uno tiene que de pronto estudiar algún caso en concreto, alguna cita en concreto. Ahora imagínense lo que están exigiendo. Están exigiendo que un solo juez, y además que van a ser jueces que ni siquiera son probablemente ni siquiera son personas que hayan ejercido la carrera judicial. Porque una cosa es ser licenciado en Derecho y otra muy distinta, tener la carrera judicial, tener la experiencia de cómo manejar los casos, de cómo conducir una audiencia. El problema es mucho mayor. El problema es que no se puede en un solo tribunal desahogar todo. Vamos a ver en qué resulta todo este circo, porque para mí es eso, no es más que un circo. Morena sepulta reformas que pretendían 40 horas laborales a la semana y la legalización de marihuana. Algo raro siendo un partido de extrema izquierda. Digo algo raro siendo un partido de extrema izquierda porque pues son bien drogadictos, son bien marihuanos. Entonces,
que yo estoy plenamente convencido de que ellos sí tienen esas características. Pues es una traición, ¿no? A sus votantes drogadictos. Legalizar la marihuana podría perjudicar el precio de sus aliados los cárteles de la droga. Bajaría un poco el precio, pero no solucionaría el problema de la drogadicción. Las personas que consumen constantemente marihuana pues se hacen como tontos, se hacen como que están idos. Yo recuerdo por comentarles algo, ¿no? En la universidad, los chicos de las copias constantemente estaban fumando marihuana. Y fue el grado que se quedaron en el viaje, ¿no? Se quedaron en el viaje. Y si tú le dabas, por ejemplo, le pagabas unas copias de 5 pesos, ellos te daban cambio de 50 pesos. Yo no sé cómo seguía funcionando el negocio, ¿eh? Obviamente yo se los regresaba, pero de todas formas yo digo que hay muchos que no les regresaban nada cuando se equivocaban así en dar el cambio. No tienen noción de nada. Podría estar estallando una bomba a su alrededor y ellos tendrían una reacción lenta. Parece como si estuvieran como desmañanados, como si estuvieran desvelados o aún dormidos. Bueno, pues no 40 horas laborales por semana. Morena, ¿saben a qué le dio prioridad? Le dio prioridad a poderse robar billones de pesos este 2025. Morena le dio prioridad a quitarle 130 millones de pesos a la salud pública. Para eso sí están rápidos, para eso sí trabajan rapidísimo, son ágiles. Pero esto no lo quisieron aprobar. Esto no lo quisieron aprobar. Porque alguien les dijo, esto no se aprueba. Esto se va a la congeladora. En el pasado también hicieron esto con otras cosas, ¿no? Estoy pensando que hay cosas, hay asuntos, hay reformas que supuestamente son, entre comillas, de izquierda y ellos no quieren impulsar. Vamos con nuestra siguiente nota. Extrañamente, hoy el periódico La Jornada, propiedad de Morena, reconoció que hay drogadictos en México, pero no acusa a los cárteles de la droga de esos drogadictos mexicanos, sino del trabajo. Reconocen que en México al menos 50,000 jornaleros se drogan con cristal, supuestamente para poder aguantar las jornadas de trabajo. También reconocen que hay deforestación por los sembradíos de el narco. Raro, ¿no? Raro que el periódico La Jornada, que es propiedad de Morena, diga algo así. Y sobre todo de Michoacán, un estado gobernado por el narco de Morena, por un narcogobernador de Morena. Pero lo dijeron. Así que, con independencia de quién sea, pues creo que hay algo de bueno. Pero, ojo, porque ya analizando el artículo, quieren acusar que es el trabajo el que hace que las personas se droguen y no que los narcos les ponen la droga. Entonces, pues ahí hay una filosofía muy extraña, porque además eso nunca lo dice la ley. La ley no establece que será un atenuante de responsabilidad que los narcos le venden y que la gente es libre de comprarles o algo así es lo que quieren decir. En Ecuador, Daniel Noboa, presidente del país, es en cierta forma amenazado por la vicepresidente Verónica Abad. Dijo ella que asumiría la presidencia, y esto el presidente Noboa no dijo que fuera así. Ayer se daba incluso como un hecho que el presidente Noboa había renunciado al cargo, una nota que compartieron medios de comunicación que no tuvieron la delicadeza, o en ese momento no quisieron o se les pasó, verificar la nota. El medio de comunicación France 24, que tiene muchos contactos sobre todo en Ecuador y en Colombia, dice lo siguiente: la vicepresidente anunció este sábado que al día siguiente, es decir, ayer, domingo 5 de enero, asumiría la presidencia de Ecuador, que esta señora Abad sería la presidente de Ecuador para reemplazar a Daniel Noboa, puesto que se prevé que Noboa pedirá una licencia para realizar su campaña electoral de reelección para los comicios del próximo febrero de este año 2025, una decisión que el mandatario no ha comunicado, no ha aceptado, no ha respaldado, no ha secundado y ha tenido enfrentamientos con la vicepresidente. En diciembre del año pasado, 2025, Daniel Noboa designó
a la señora Verónica Abad como consejera de la Embajada de Ecuador en Turquía. Cuando les dan a veces una embajada es también decirte, ¿sabes qué? No te quiero, no me gusta que estés aquí. Te mando como encargada o como agregada de Turquía, allá lejos, donde no me molestes, donde no apestes. Por lo que la funcionaria debía de desplazarse a la capital de Turquía, Ankara, el 27 del mes pasado, cosa que ella no hizo. Por tanto, el presidente Noboa ha considerado que la señora Abad ha incurrido en ausencia temporal de su cargo y que la apartó, por tanto, de este. Daniel Noboa ha sido la oposición o ha sido un político de oposición contra el régimen narcotraficante de Rafael Correa, del Foro de Sao Paulo, aliado del narco expresidente masón de México, expresidente López Obrador. Entonces, ojalá y la señora Abad aclare un poco más las diferencias que tiene con el presidente Noboa y así podremos opinar algo más al respecto. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras notas y cancelamos un poco el ruido. Vamos a escuchar. Ucrania propone Zelensky ceder partes de Ucrania a Rusia, pero si integran Ucrania a la OTAN. Tal acción también sería condenada por Rusia debido a que había un acuerdo de no militarizar sus fronteras con Europa. Florida, católica. Primer ministro de Italia Giorgia Meloni sostiene reunión con Donald Trump en Mar-a-Lago. La política italiana defiende su fe católica y lucha contra la invasión islámica de África. México, en medio de un baño de sangre criminal. El Financiero dice que Sheinbaum goza del 78% de aprobación de los mexicanos. Sin embargo, no dice que para esta encuesta no se encuestaron 129 millones de mexicanos. No se tomó en cuenta la opinión de 129 millones de mexicanos, ni siquiera de 40 millones. Ni de las personas en las zonas de violencia ni los mexicanos que huyeron a otros países por la violencia. Las encuestas no son instrumentos fiables para retratar a México. Incluso el Financiero dijo que el 36% de las personas creen que es mejor de lo que imaginaron. Es obviamente una encuesta pagada por el gobierno, una forma de decir que las personas que sufren con Sheinbaum no valen nada porque en su mentira no son la mayoría. Sus más de 5.000 asesinatos a 100 días obviamente están muertos y ya no pueden opinar tampoco. Tampoco secuestra a los que sabemos que Sheinbaum está robando 9.000 millones de pesos de Pemex y los envía a Cuba. Definitivamente que las personas que fueron asesinadas en los primeros días del gobierno de Sheinbaum, pues aunque no estén vivos, obviamente ya no pueden opinar, pero si lo estuvieran, no estarían de acuerdo con la forma en la que ha hecho su gobierno, ¿no? Creo que eso lo sabemos todos perfectamente, lo podemos comprender. Y mire, ¿cómo puede ser esto, no? Esto es una burla completa, es una burla descarada. ¿Quién le puede creer a Claudia Sheinbaum que tiene un 78% de aprobación cuando sabemos que no fueron encuestados 29 millones de mexicanos? La opinión de 29 millones de mexicanos no vale nada, no definirá realmente si Sheinbaum califica como buena gobernante o no. Decir que tiene el 78% de aprobación es una completa mentira. Pero ya ven que tanto lo que es el área de encuestas del periódico El Financiero, lo mismo que el área de encuestas de Reforma, pues se alquilan para eso. Pues ya hasta estoy pensando yo abrir también mi sección de encuestas, ¿no? Y ahí, si quieres, Claudia, si me haces favor de pagar adecuadamente, vamos a decir que tienes la aprobación del 95, del 97% de los mexicanos, ¿no? Digo, si ya estás pagando, pues podemos decir que hasta tienes el apoyo del 100%, del 120, del 150, del 160, del 170, del 200% de la población mexicana. ¿No? Porque la verdad de las cosas es que tanto el Financiero como el periódico Reforma en el área de encuestas venden esto. O sea, esto yo creo que lo hace el periódico para ganar dinero. No hay otra explicación posible, ¿no? Truquean las encuestas, encuestan apenas menos de 1,000 personas y dicen que eso es significativo o que eso sería representativo de 129 millones de habitantes. Su muestra estadística no supera los
las 1000 personas, y de esa forma ellos creen que van a convencernos de que ha mejorado completamente o complejamente la situación de México a través de la opinión de personas que sabrá Dios si existen o si estos datos son fiables. Yo creo que esto ya no te sirve, Claudia, o sea, aunque me pagaras a mí para que dijera que tienes el 95% de aprobación, ya a estas alturas esto ya no sirve, esto ya como que incluso un tanto enrarece el ambiente, como que irrita decir, pues, ¿en dónde viven? ¿En qué país viven esos enfermos? Que podría ser el 78% de los encuestados que dicen que tú vas de maravilla con todas tus masacres, diciendo que no se produce fentanilo en México, inventándote cosas como que tuvimos la discoteca más grande del mundo en Reforma, cuando en realidad es un fraude de 13 millones de pesos, inventándote que tenemos la farmacia más grande del mundo, sí, la farmacia más grande e inútil del mundo porque no se acabó el desabasto de medicamentos, mentiras así, mentiras enormes. Una cosa que sí hay que reconocerle al gobierno de López Obrador es que tenemos la mentira más grande del mundo. Tenemos la mentira de que en México tenemos un sistema de salud como Dinamarca. Nadie ha dicho esa clase de mentiras. Esas mentiras no las dijo ni siquiera Barack Obama. Y esa ya es una revelación, pues, de cómo operan esta clase de encuestadoras, ¿no? Qué mal, porque... Pero bueno, supongo que de algo tiene que vivir el periódico. Tal vez por eso lo hacen. México empleo informal aumentó 54.4% en noviembre, el mayor registro en un año. Producto de la destrucción económica con Morena y el alza de salario que genera desempleo e informalidad. Sobornos, Morena gastará 1.113 billones de pesos en compra de votos con falsos programas sociales este 2025. El dinero es robado a los mexicanos. Vale la pena repetirlo, vale la pena volver a decirlo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? De pesos en cobra de votos. No. ¿Cuánto es? Morena gastará 1.113 billones de pesos en cobra de votos con falsos programas sociales este 2025. En compra, no en cobra. En compra de votos se gastarán 1.113 billones de pesos mexicanos que no irán a salud, que no irán a educación, que no irán a que tú tengas una carretera en la que no te vayas a caer en un socavón, que son los baches, pero ya parecen más bien socavones. Pues todo ese dinero será robado y se le dará a personas que no estudian ni trabajan, a personas que han hecho de su vida simplemente inútiles, para estirar la mano, para estarse robando los recursos públicos. Esos son los ganones con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Coparmex pide a Morena atender la violencia. La cifra de asesinatos se multiplicó por 3 en Sinaloa durante 2024. Sus datos son 499 asesinatos. Robo de autos 1.573 casos. Estos son los datos de seguridad de la Coparmex en cuanto a Sinaloa. En esta ocasión no han incluido, por ejemplo, decir que durante el gobierno de López Obrador, pues con la guerra entre los Chapos y los Mayos, cerrando 2024, se están perdiendo más de 25,000 empleos formales. Faltan 25,000 empleos formales en Sinaloa. Le pide encarecidamente, le suplica a la Coparmex, a Claudia Sheinbaum, que haga algo. No lo va a hacer, lo sabemos perfectamente, porque para ella es importante quedar bien con el Mayito Flaco, quedar bien con los hijos del Chapo Guzmán. Sus datos son 499 asesinatos, que ya es mucho, y robo de autos 1.573. Yo no sé de dónde se saca estos datos la Coparmex, porque en realidad los datos que nosotros teníamos son más de 940 de todo el año 2024. Más de 940 asesinatos. Recuérdese que el otro es el conteo por meses desde que inició la guerra entre los Chapos y los Mayos, pero el conteo general sí eran más de 1,000 personas. Y ese dato lo dio a conocer, creo que Animal Político fue el que dio a conocer ese dato. Vamos con nuestra siguiente nota. Comentarios sobre la celebración judía del Hanukkah.
que se utiliza por parte de los judíos para rechazar la celebración de Navidad, dado que los judíos como Sheinbaum no creen en Cristo como el Salvador. Contrario a los cristianos, los judíos celebran una guerra, o al parecer una victoria en una guerra frente al pueblo de Grecia. No es una fiesta de amor y paz. La fiesta del Hanukkah es una fiesta de guerra y a lo mejor hasta muerte. Para mí es absurdo celebrar el Hanukkah, fiesta en que se recuerda una aparente victoria contra el paganismo griego, y hoy se podría considerar por algunos como cierta xenofobia. Pero el actual judaísmo es idólatra, que condensa las creencias de pueblos ajenos al credo judío, al pueblo de Dios, que son doctrinas del paganismo babilónico, egipcio, filisteo e idumeo, que actualmente está dentro de lo que se llama equivocadamente judaísmo o judíos y no lo son. Así que aunque los católicos podemos decir que no celebramos el Hanukkah, el hecho que está contenido en la Biblia, en el libro de los Macabeos, sería una fiesta más nuestra que de ellos, porque los antiguos israelíes lucharon contra los griegos que querían imponerles su credo, ¿no? El adorar a Hércules, el adorar a Zeus y rechazar al Dios verdadero. Pero hoy los judíos no rinden culto al Dios verdadero, porque rechazaron al Hijo de Dios, a Jesucristo. Una fiesta, podemos decir que nosotros celebramos la auténtica Hanukkah o la auténtica fiesta, que es celebrar el cumpleaños de Cristo, el Salvador, que no vino a destruir a los paganos, sino a convertirlos a la verdadera fe. Dado que los paganos no creen en Jesucristo, los que se dicen judíos y no lo son iguales a los paganos, es decir, los judíos son los goyim en realidad, no los cristianos. Los judíos actuales, los que se dicen judíos, nos llaman a nosotros los cristianos goyim, como una forma de insulto. Entonces, pues, si les resulta ofensivo, lo siento, pero los que se comportan como goyim son ustedes, son los judíos. Moldavia, en tinieblas mega apagón porque Ucrania rompió el ducto de gas natural ruso que abastecía a Eslovaquia y Moldavia. El gas es usado para generar electricidad como en México. No había reservas. El ministro de Eslovaquia, Robert Fico, quien tampoco quiere la guerra, acusó a Ucrania de sabotaje por romper el ducto. Robert Fico, quien hace poco sufrió un atentado en su contra. El gobierno de Zelensky pierde amigos en la región, pues romper el ducto no afecta a Rusia sino a estos países donde hace frío y sin electricidad se pierden millones. Pues sí, muy mal paso es el que ha dado Volodymyr Zelensky al momento de destruir este ducto, que además es un ducto que data desde los tiempos de la antigua Unión Soviética y que había sobrevivido a todo el conflicto entre Rusia y Ucrania. La ruptura de este ducto pues no afecta a Rusia, afecta a los países que se quedan sin ese importante gas. Esto ya se habla como una crisis energética. Bueno, pues comentarles que no se ve entonces por tanto una solución rápida a este conflicto, pero la paz puede llegar con que Donald Trump llegue a la presidencia, corte los recursos de Ucrania y de la OTAN y entonces podremos ver acercarnos a una paz. El Universal, crecen en 86% las exportaciones de crudo a Cuba. Supera en valor los 9.3 mil millones de pesos. Expertos creen que lloverán sanciones económicas estadounidenses contra Pemex, la cual está en quiebra. Esta es una de las cosas más viles que está haciendo Claudia Sheinbaum. Ahí hay que cambiar un poco el concepto. Son exportaciones, no es, bueno, lo que sea que había dicho. Las exportaciones de materiales, de productos de Pemex se han incrementado en un 86% a Cuba y son todas gratuitas. Además de los millones que se están desviando por los supuestos médicos cubanos. Hoy el periódico El Universal lo tiene en su portada, son 9.3 mil millones de pesos lo que ha robado de México Claudia Sheinbaum para regalárselo a Cuba. ¿Con derecho de quién? ¿Con permiso de qué mexicanos? ¿Cuándo se nos consultó si queríamos darle todo ese dinero a la criminal tiranía de los Castro en Cuba? Es una vileza el tamaño de los robos de Sheinbaum contra México, cuando es bien sabido que no nos sobra el dinero y que Pemex está en quiebra. Cuando México es un país sumamente pobre. En conclusión, con AMLO y Sheinbaum los robos a México crecieron 86% de petróleo mexicano y otros productos sin ningún pago a cambio son regalos. Díganme ustedes qué les ha regalado Sheinbaum o Cuba como para permitir este robo de 9.3 mil millones de pesos. Chiapas, detienen alcalde de frontera Comalapa. Juan Antonio Villatorio es acusado de corrupción.
Bueno, pues es así como llegamos al final de este programa. Y pues comentarles que hay necesidades económicas en este 2024. Es muy necesario para que este programa pueda continuar, para que este programa pueda crecer, para que este programa se pueda fomentar. Pues primero crecer, ¿no? Crecer en seguidores para que se pueda monetizar ese trabajo. Y en segunda, pues sus aportaciones económicas, sus donativos son importantes para que este programa pueda continuar. Entonces, y todas las demás actividades culturales, de divulgación del conocimiento, de la ciencia que realizamos, pues son verdaderamente valiosas. Dígame, ¿quién más les dice esta clase de cosas? ¿Quién más les puede comentar esta clase de cosas? Que son sumamente importantes. ¿Qué es lo que se necesita? Imagínense cuánto dinero están recibiendo instituciones que están fomentando el mal, que están fomentando mentiras, como puede ser la Secretaría de Educación Pública. ¿Cuánto dinero puede estar recibiendo alguna de esas fundaciones que promueven cosas totalmente perversas? ¿Saben de qué estoy hablando? Pues de esa forma, como dijo Ricardo Salinas Pliego, los invito a que abran su corazón, a que hagan una aportación económica y que vean cómo se refleja esa aportación económica en el desempeño de este programa. Los canales o las vías para realizar donativos se encuentran en BBVA, cuenta 045 540 46 22. Y también se pueden realizar donativos a cuenta de Banco Azteca 88 02 13 02 15 88 6. En Mercado Pago se puede hacer una transferencia electrónica a 64 60 14 20 68 59 97 44 34. Correo electrónico h.rosales@gmx.us. Estamos en contacto, estamos al habla. Gracias por tu atención. Dios te acompañe hoy, mañana y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.